La solidaridad es una de las cualidades humanas más destacables que nos caracteriza a los españoles. Y a veces noticias que tienen que ver con actos de generosidad pasan desapercibidas, arrolladas por la actualidad diaria. Pero hoy quiero fijar mi atención en una noticia que dimos en esta misma casa y que por falta de tiempo informativo no he podido abordar. El pasado lunes se presentó una campaña nacional de dos organizaciones profesionales sin ánimo de lucro, como son Visión y Vida y Abre sus Ojos, que realizan cada año en distintas ciudades del país. Este año se desarrollarán en Mérida y consiste en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o bajos recursos económicos. Durante este viernes y sábado, más de 700 personas venidas de varias ciudades de la región podrán hacerse una revisión visual y salir con el equipamiento óptico que necesita gracias a la labor desarrollada por 80 profesionales, entre ópticos y voluntarios, que de forma altruista llevan a cabo esta campaña. A través de la donación de material realizada por varias empresas ópticas, estas personas podrán volver a su casa con gafas nuevas sin coste alguno. Es una de las acciones que a veces nos define como personas y que en pocas ocasiones se repara en ello. Da gusto encontrar buenas voluntades por el mundo, como la de estas dos asociaciones nacionales representadas en la capital extremeña por el óptico Mario Balanzategui. Mi más sincera felicitación por este trabajo que hace más fuerte a la sociedad civil. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, edición número 1026, es miércoles. Vamos a tratar varios temas de interés, esperemos que sean de su interés, siempre bajo el prisma de varias opiniones con nuestros picoteros de esta jornada. Hoy se encuentran con nosotros Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, pues muy bien, muy bien. Naturalmente estamos con el cambio climático y consecuentemente con ello pues está lloviendo, hace frío, con lo cual parece ser que el cambio climático sigue adelante. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Y el golpe de Estado continúa, naturalmente. Hoy está contento Antonio porque ha llovido, ayer también lo hizo y bueno, digamos, una buena tónica por ahora. Importante. Rafael Angulo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias amigos por estar viendo televisión extremeña y no el Barça o el Valencia. No ver el Barça para despotricar, ya saben ustedes. Muchas veces me he preguntado a estos tipos si ganan los suyos se tendrían que ir de la Liga Española. Pero hoy me da un poco de pena y tengo que empezar, se nota que es el otoño. Y ha llegado el otoño definitivo para dos personas a quien yo tengo mucha estima. Uno es un caballero cristiano y emeritense ejemplar que se llama Carlos Cascón, que nos dejó la pasada semana. Y que fue picotero, participó en este programa representando a la Asociación de Vecinos de la Rambla. Y su ser cristiano, porque era un hombre de una profunda fe y además era del Chinche también, quiero decir que lo tiene todo. A sus hijos, a Carlitos, que sé que nos estás viendo, mi entrañable saludo, que ya he tenido tiempo de dártelo. Y otra persona que no es tan cercana geográficamente, pero que sí la tengo cercana en mi corazón, porque es la madre de mi amigo Luis Fernández Sousa, que se llamó María del Rosario de Sousa Faro, Mari Sousa, que es la viuda de don José Fernández López. Don José Fernández López no es que fuera un gran empresario extremeño, es que era un gran empresario español. Todavía sobreviven. Es verdad que tuvo un hijo sin vergüenza, pero los otros los que le han salido buenos le salieron muy buenos. Con Carlos estuve hablando el otro día, cuando me enteré del fallecimiento de María Sousa Faro, y con los hijos de Carlos Cascón también, porque eran, en ambos casos, en fin. Además que Carlos Cascón, hay que arropar la posición. Como bien sabemos, era muy... Primero su atuendo, que era un caballero. Con su capa. Efectivamente. Charra. Y después estas costumbres tan emeritenses de la Mártir, el Chinche y la Rambla. Y su pitarra. Y su pitarra en la rebotica de la librería. Yo personaje. Frank, quiero aprovechar... El viernes hablamos precisamente del fallecimiento de Carlos Cascón, que vuelvo a insistir, fue también picotero al principio. Quiero de este aprovechar espacio. que compartía una pasión contigo y conmigo, que es la estilográfica. Él era muy de Pelicán, pero esta afición que tenemos tú y yo, y que somos casi los penúltimos que sobrevivimos, sí. Carlos también la cuidaba muchísimo. O sea, ciertamente. Bueno, nuestro recuerdo para él. Con todo el afecto. Bueno, vamos a comenzar hablando de
estadística, porque es bueno hacer caso a los informes. Yo sé que este tipo de informes a veces molesta a cierta opinión política, pero se hacen precisamente para comparar y para ver la situación en la que se encuentran las ciudades. En este caso es un informe del Instituto de Estadística de Extremadura. Mérida ocupa la 5ª plaza de los municipios de la región cuyos habitantes tienen más de 1.000 habitantes, pues en renta disponible, con renta disponible más elevada. Los ciudadanos emeritenses tienen 19.737 euros de media, según los datos, como hemos dicho, difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura. La primera posición la ocupa Badajoz con 21.413 euros, seguida de Cáceres con 21.393 y las localidades, atención, de Almaraz y de Navalmoral de la Mata. Ocupan la central nuclear, efectivamente. La tercera y la 4ª plaza y la 5ª la ocupa, como hemos dicho, Mérida. En el lado contrario, los municipios en los que sus habitantes registraron una renta media más baja es Zainos, o vuelve a ser a Zainos, como ya conocimos también por una estadística de 2017 de la agencia tributaria. Ocupa el último lugar con 10.584 euros, fijaros que es menos de la mitad de la primera, antecediéndoles Puebla de Obando, Aigal, Fuenlabrada de los Montes o Higuera de Vargas con rentas que se sitúan en torno a los 11.000 euros. La renta disponible media en la comunidad autónoma en ese ejercicio de 2017, que es a la que atienden estos datos, fue de 16.934 euros, lo que supone un 6,5% más que en 2013, pero un incremento que se sitúa por debajo del experimentado durante ese mismo periodo por la media a nivel nacional, que se situaba en un 8,76%, hasta los 21.834 euros. Por provincias la diferencia apenas es relevante, ya que la de Badajoz, la renta disponible es de 16.990 euros y en la de Cáceres es 145 euros menos. Respecto al resto de municipios de Extremadura, hay que decir que el 46,8% alcanzaron una renta por debajo de la media autonómica, mientras que la otra mitad, el 48,6% de los habitantes, se sitúa por encima. Yo creo que esto prácticamente coincide con la Extremadura rural y la Extremadura urbana. La Extremadura urbana está por encima de la media extremeña y la Extremadura rural, desgraciadamente, por debajo. Antonio. Sí, pero con un elemento a considerar, y es que el componente de rentas salariales, que se refleja en Badajoz y Cáceres, en mayor medida, en 2.000 y pico euros más que en Mérida, 1.000 euros, adolece de ese elemento en Mérida por una razón fundamental, y es porque su papel capitalino no está correspondido con los estándares, no está nivelado con los estándares de servicios que una capital autonómica necesita. Y siento ser muy pesado, no soy muy pesado, pero resolver el tema universitario en Mérida es fundamental. ¿Para qué? Para asentar población, como ciudad de servicio, como ciudad con un nuevo rol geopolítico. Es decir, la universidad es un elemento que diferencia en esas rentas fundamentalmente Badajoz y Cáceres. Con lo cual, si comparamos los estándares de disponibilidad de recursos, de PIB per cápita disponible, con Toledo, estamos muchísimo más abajo. Y Toledo es una capital de comunidad de cuño reciente. Si lo comparamos incluso con Sevilla, que podría ser la cercanía en rentas más similares o más cercanas, se nos va también en unos cuantos miles de euros de PIB per cápita disponible. Quiero decir que Mérida tiene ahí un problema que hay que resolver y es equipararlo o dotarla de los elementos de servicio que implican el establecimiento de una población a un nivel sostenible, a un nivel de futuro, porque hoy Mérida no pasa de los 60.000 habitantes, o sea, ya son muchos años, estamos en 59.300 y pico, a fecha de hoy más o menos, En fin, puedo tener algún error. Y claro, esto es un hándicap, porque el afán de vivir en una ciudad pequeña, pero con un papel concreto, que ya lo tuvo, curiosamente, hace 2 milenios, como capital de la Lusitania, pero lo tuvo con Diocleciano, a principios del siglo IV, en la redistribución política administrativa que hizo Diocleciano como capital de la diócesis Hispaniorum, del vicariato de Hispania, del norte de África. Quiero decir que Mérida exige formalmente, debe exigir formalmente los estándares que le corresponden. Y un servicio fundamental es el tema universitario. Ninguna capital de provincia tuvo, cuando se crearon los institutos de enseñanza media,
estuvo falta de ese servicio. Mérida tuvo que buscar inicialmente un colegio libre adoptado, un instituto de Santana. Mérida tuvo un instituto de secundaria, de enseñanza media, en el año 32 o 33. 33 creo que fue, no me acuerdo. Pero quiero decir que en estos momentos para Mérida es absolutamente obligado y exigible que tenga una mayor dotación, una fuerte dotación universitaria. Si no, habrá que buscar otros caminos, o ir al Tribunal Constitucional, hoy que estamos tan de moda a exigir derechos que en el caso de Cataluña no se tienen ni históricamente se tienen, como el derecho a autodeterminación, que no existe en ningún país civilizado, en ningún país europeo, ni remotamente, ni existirá. Indudablemente hay muchos factores que determinan estos cambios, pero uno de ellos es el universitario, claramente, que no tiene, que tienen Badajoz y Cáceres, sobre todo Cáceres, y con un componente, el montón de viviendas que Mérida, además aparecen en los rankings Mérida como los alquileres más baratos. Claro, los 12.000 universitarios de Cáceres y Badajoz, con todos sus derechos, yo no voy a cuestionarlo, pero exijo los que Mérida no tiene, los exijo. Componen un montón de viviendas, componen 3 o 4.000 viviendas en cada ciudad. Y eso es un juego importante de complementos de renta. Y gasto. De gente que a lo mejor compró una vivienda, autónomos, pequeños industriales, etcétera, para complementar sus rentas al jubilarse. Y hoy las tiene prácticamente cerradas, con unas rentas, unos alquileres muy bajos. Y esto es una tragedia. Para Mérida es una tragedia. No. Esto hay que resolverlo. Bueno, a ver, Rafa, sobre este tema de la renta media. Sí, en la facultad nos enseñaban que había bulos, mentiras y estadísticas. Es decir, que las estadísticas son muy peligrosas porque si mi vecino gana 100.000 euros y yo 20.000, entre los dos 120, al final la estadística dice que yo gano 60.000 y no me parece. Segundo, hay una cosa que es tristísima y lo digo con mucha pena. A veces, si uno fuera muy sensible, entrarían ganas de llorar. La media española, está muy por encima de la renta que tenemos y que tiene Badajoz, que es la ciudad que tiene mejor renta de Extremadura. O sea, que no convergemos ni de coña, convergemos. Y llevamos unos pocos años de democracia y la distancia entre los mamarrachos estos de Cataluña, me refiero a los dirigentes catalanes, y nosotros sigue incrementándose. Yo supongo que muchos de ustedes les pasa lo mismo, cuando han escuchado renta disponible, ¿y eso qué es? Y me he ido a buscarlo. Renta disponible, amigos, es lo que ingresamos menos los impuestos. Es decir, lo que una familia puede consumir o ahorrar en un año, lo que toda la vida hemos llamado la hucha, el colchón, el bolsillo, o en mi caso la Caixa, porque es donde tengo la única cuenta, claro. Esto voy a ver si los de la Caixa me patrocinan algo, porque esto es una empresa privada. Esto es una empresa privada. Entonces, primero, una cosa es la Extremadura estadística y otra es la Extremadura real. Si tú ves la renta disponible que tenemos, es una mierda. Comparada con España, con perdón, pero es que no encuentro otra palabra para decirlo. Es que hay provincias limítrofes de Portugal que tienen mejor renta que nosotros. Ahora tú ves vamos a ver, les pongo un ejemplo de Mérida y termino. Yo me voy a las viviendas sociales de lo que antes era la famosa Paz y la gente que hay ahí está más, entre comillas, satisfecha de su vida que probablemente muchos de la clase media mía, que tenemos hipoteca, uno arriesgado en una empresa, arriesgado ahí. Es decir, y tú dices, coño, es una vida mediocre, no es la palabra, eso sería un poco peyorativa, es una vida en los límites del umbral. Bueno, pues esta gente vive así, y mientras que hay gente que las está pasando putas porque no encuentra trabajo, hay mucha gente subvencionada que prefiere vivir subvencionada, y eso es lo deplorable, que perjudicas a los que realmente lo necesitan. Miren, yo lo dije el otro día aquí, les conté cómo este verano no había gente para coger nectarina, porque mucha gente perdía, ¿para qué voy a coger nectarina? Yo prefiero seguir cobrando el subsidio. Y propuse una medida que a lo mejor ayudaría mucho a la renta, es el requisito que te dije, Antonio, de que el que no acepte un trabajo o no lo busque, que se quede sin cobrar la subvención. Ya está. Verás tú como en muchos casos... Eso es otro discurso. Sí, será muy complicado, pero la renta también ayudaría. Un tío con un empleo fijo sube la renta mejor que un empleo subvencionado. Europa está planteando una renta fija a todo el mundo, ricos y pobres, porque va a haber procesos de robotización y otros que va a crear unos problemas tremendos. Oye, esa no es la cuestión, Rafa, porque pagamos muchos impuestos. Finlandia ha quitado la renta básica, Suecia ha quitado la renta básica y Noruega le ha quitado la renta básica. Y la tuvieron experimentalmente, los finlandeses 2 años y los suecos 5 o 6. La han quitado, porque por otras cosas, por este requisito que te estoy diciendo, que ya lo están cogiendo los ingleses y los franceses. Oiga, usted está parado,
aquí tiene un trabajo, no, no lo quiero. Nos podríamos perder en este apartado porque es muy Sí, complicado. yo creo que la gente con un trabajo mejoraría la renta básica. Pero Tomás Piketty en El Capital del siglo XXI dice muy claramente. Antonio, vamos a seguir pulsando la opinión. ¿Qué Domingo, es lo que sobre pasa? Este tema de los números y las estadísticas en cuanto a la renta media. Y a la vez tocando también temas que mis queridos compañeros muy bien pues han ido reseñando. La autodeterminación solamente cabe en lugares donde han sido colonias. Claro. Lo tenemos en el Sahara, Sí, sí. Sahara, por ejemplo, o la África y demás. Luego entonces, en Europa no se puede hablar del derecho de autodeterminación. No existe. Lo que sí está hablando, lo que está sucediendo en esa región de la nación española, donde hemos tenido la semana terrorista que ha sucedido y que seguirá sucediendo, tenemos ya el terrorismo urbano, es un golpismo y un quererse separar de lo que siempre ha formado parte de Cataluña, que es de la nación española. Después, mamarrachos no son solamente los que están en las instituciones de la región catalana, no. Mamarrachos, terroristas, son los que se han estado manifestando y se siguen manifestando, cometiendo actos terroristas contra el sistema constitucional, no precisamente a través de alterar el orden público. Esto no es un problema de orden público. Esto va contra el orden constitucional. Y no son mamarrachos, también los dirigentes, pero los que se han manifestado son mamarrachos terroristas. Pero Domingo, vamos a tener ocasión de hablar después no, de pero Cataluña. como es que se ha tocado y digo, vamos a hablar ahora de esta estadística. Sí, efectivamente, en esta estadística, bueno, todo se manipula, todo. Y de las estadísticas se valen los medios de comunicación para manejar a la opinión pública. Cáritas incluso miente muchas veces, fíjate, Cáritas, y estoy hablando yo de Cáritas, al decir el nivel de pobreza. No es el nivel de pobreza en España el mismo que el que pueda ser en Biafra. Entonces, los niveles de pobreza, ¿cuáles son? Y yo diría aquí en Extremadura, porque Extremadura ha crecido, quien diga que Extremadura no ha crecido, yo solamente voy a dar unos parámetros y vamos a pensar todos un poco para nosotros. En esos pueblos o en cualquier pueblo donde no hay aparato de aire acondicionado de las viviendas, ¿en qué familias faltan automóviles? ¿En qué familias faltan los teléfonos móviles entre los miembros de la unidad familiar? ¿A quién le falta? Si lo tienen ya hasta los niños. En esas viviendas y en esos pueblos, ¿cuántas piscinas hay? ¿Cuántas casas tienen piscina? ¿Qué nivel de uso tienen ya las piscinas públicas? ¿Cuántas casas de campo, cuántas segundas viviendas hay? No solamente gente que vive en Mérida y que fuera de Mérida tiene una casita de campo con su piscina o con su sitio para hacer la barbacoa. Estoy hablando de Mérida como de cualquier pueblo. Esos son signos exteriores de un cierto nivel de vida. Que hace 40 años, alcalde, vamos a pensar un poco, hace 40 años, ¿quién tenía eso? O sea, que ha habido un cambio cualitativo importante. Que seguimos en la cola de España y de las provincias españolas y de Europa, por supuesto, porque ellos han ido mucho más allá. Que como bien ha dicho Rafael, aquí el Estado, eso lo digo yo, el estado del bienestar va a ser machacado por el bienestar va a acabar con el Estado y que desgraciadamente por situaciones que ocurren en el que no se encuentran a trabajadores a pesar de que están apuntados al desempleo, esto está conllevando a lo que es una corrupción social. ¿Por qué? Porque merece la pena vivir del subsidio o de las ayudas a trabajar, porque se cobra lo mismo o más sin pagar impuestos que trabajando, que es un tema muy interesante para poderlo hablar, evidentemente, alcalde, pero que las estadísticas son muy relativas. Aquí nos cuentan muchas milongas. Ahora, el que se compre un vehículo diésel es un fascista, es antidemócrata. El que tenga el pobre repartidor, que el hombre va haciendo kilómetros a ver si vende o no vende, y se compra un vehículo diésel, es que no sé cómo se atreve. No sé cómo se atreve porque debe ser cuando menos insultado al amanecer, cuando no arrinconado y que se ponga mirando a la pared con dos libros así puestos uno encima del otro. En uno el manual del antifascista y en el otro el manual del demócrata. Porque estos progres que viven del cuento, son los que siguen imponiendo los propios criterios. Por cierto, que hace poquito he leído opiniones de expertos en el sector de la automoción y dicen que el diésel es el mejor combustible por ahora que se puede obtener
evidentemente evitando el tema eléctrico, pero como contaminación. el coche eléctrico todavía no está al alcance de todos. ¿Y cuánto contamina construir un coche eléctrico? ¿Se habla de eso? Podríamos ¿Nos hablar, lo pero es que cuentan? estamos hablando de la renta, Domingo. Bueno, en cualquier caso, que por ahora el coche eléctrico, a falta de un mejor desarrollo y abaratamiento del coche eléctrico híbrido, la mejor opción hoy por hoy, decían estos expertos, sigue siendo el diésel, porque contamina menos que el gasolina. Sin duda. Y es más eficiente, además. Bueno, vamos a otro asunto porque, oye, en muchas ocasiones, una de las espinitas que tenemos los extremeños, bueno, tenemos dos, ¿no? Una que recuerda mucho a Rafa Angulo, que cada vez que reza o hace un brindis menciona, que es Gibraltar, y la otra es Guadalupe. Los extremeños tenemos Guadalupe, ¿no? Pues bien, el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha asegurado este martes que confía en que la Puebla de Guadalupe y el santuario pasen a depender de la archidiócesis de Toledo a la diócesis de Plasencia, aunque asume que no es sencillo mover una cosa implantada desde hace siglos. Morga ha anunciado que el próximo 4 de noviembre viajará a Roma y hablará con el prefecto de la Congregación para los Obispos para tratar este tema. El arzobispo ha afirmado que tienen que ser muy respetuosos con la historia y con el arzobispado de Toledo porque ellos tienen, evidentemente, sus razones muy fundadas. Ha recordado que el Concilio Vaticano II quiso que las circunscripciones eclesiásticas coincidieran con las civiles, algo que no se llevó a cabo en algunas zonas, sobre todo en los países de mucha tradición católica. En Extremadura tenemos un ejemplo más, aparte de Guadalupe, y es que, por ejemplo, la diócesis de Plasencia tiene territorio en la provincia de Badajoz. Claro, más lejos. claro. O Don Benito. La idea que va a plantear es crear una prelatura territorial que afecta solamente al santuario y a la propia Puebla, es decir, una jurisdicción eclesiástica propia que no es una diócesis extremeña, aunque forma una parte de la provincia eclesiástica de Extremadura. El problema es que en España no hay ninguna tradición de prelaturas territoriales como en Italia y otros países. Morga también ha pensado en una jurisdicción compartida con Toledo, algo que no se ha producido en ninguna parte y tendría un estatuto complicado, por lo que para él dice que lo mejor sería la primera opción, es decir, que el santuario y la Puebla perteneciese a la diócesis placentina. Ay, Rafa. Señor. Guadalupe es extremeña, quiero decir que es que no estamos hablando de eso. Guadalupe está en Extremadura, la Virgen de Guadalupe es la patrona de Extremadura, es la reina de la hispanidad, antes que lo fuera la Virgen del Pilar, pero es que es lo mismo, la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Pilar son la misma Virgen, son dos fotos de la misma madre. Primer asunto. Segundo, si hablamos en términos católicos, es decir, en términos de iglesia, a lo mejor nosotros podemos hablar con un poquito más de propiedad que tú, porque tú lo ves desde la sociedad civil y tienes tu opinión ciudadana respetabilísima. Pero miren ustedes, no existía Extremadura, no existía la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero antes no existía Cáceres y Badajoz como provincia, ya Tomás López cuando yo dije y ya existía la diócesis de Toledo, el arzobispado y Guadalupe estaba incardinada ahí. ¿Qué es lo que pasa? Yo tuve en el Chinche una anécdota muy graciosa con un miembro de Guadalupex, que es una asociación que reivindica Guadalupe extremeña. ¿Qué es eso del Chinche? y me dijo que es que nosotros no Creo que lo patrocina. que los católicos no podíamos apropiarnos de Guadalupe porque Guadalupe pertenece a todos los extremeños. Cierto, pertenece a todos. Que era un símbolo, cierto. Este hombre además vivía en Madrid. O sea, es de estos extremeños que nos quieren mucho, pero eso sí, viven en Madrid. Miren, mañana vamos a poner qué pasa aquí. Por eso ha tenido mucho cuidado don Celso Morga en decir, no, si yo no quiero que pase solamente quiero que pase Guadalupe, la villa y esto. ¿Por qué? Porque automáticamente veintitantos pueblos se quedan sin cura. Porque mientras que la diócesis de Toledo tiene sacerdotes en el seminario y gracias a Dios se ordenan todos los años, Plasencia lleva desde los tiempos de don Amadeo o antes que no ordena un sacerdote, porque es así, la crisis de las vocaciones, bueno, aquí nos hemos quedado sin franciscanos por lo mismo. Es decir, que veintitantos pueblos se quedaban sin cura. Como eso haría daño a los católicos, pues entonces, ¿qué ocurre? Que dice, no, yo nada más que quiero que pase Guadalupe. Es que vamos, soy yo el arzobispo de Toledo y digo, anda, qué listo, ¿no? O sea, te quedas claro, con la perlita. es decir, por lo tanto yo quiero, quiero ¿Cuál es tu opinión, subrayar. entonces? Mi opinión es que Guadalupe ya es extremeña, que es muy delicado el asunto eclesiástico, porque es que estamos hablando de una jurisdicción eclesiástica. Que yo sepa, Guadalupe está toda la vida en la provincia de Cáceres, al lado de Cañamero, en las Villuercas, es la morenita de las Villuercas, nuestra Virgen. Y por lo tanto, que es un tema
que no entiendo la trascendencia de que pertenezca a una diócesis o pertenezca a otra. En todo caso, nos tendría que preocupar los católicos. A ver, Domingo, ¿tú qué opinas? Vamos a ver. Hubo un tal Jesucristo que tuvo a 12 apóstoles. Tú citas por elevación, Sí, macho. sí. O sea, Tuvo a 12 apóstoles. sí. A ver quién es el guapo que ahora te contesta. Si soy capaz de hablar sin que se me interrumpa. Tuvo a 12 apóstoles. El número 1 lo negó 3 veces. Otro lo vendió y el resto pasó olímpicamente de él cuando vinieron duras. ¿Qué quiero decir con esto? Que los apóstoles, en vida de nuestro Señor Jesucristo, eran hombres, eran personas y tenían sus debilidades. Debilidades a las que no están ajenas sin incluir a la Virgen Santísima para abajo, todo el mundo tenemos nuestras debilidades. Es decir, tenemos condición humana y tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y yo me atrevo a decir que el poner o no poner es por intereses mundanos, no por intereses pastorales. Sé que lo que estoy diciendo habrá algún clérigo o algún purpurado que no le guste demasiado. 8 que 80, me da exactamente igual, porque el silencio clamoroso que está manteniendo la conferencia episcopal y en la alta clerecía con los golpes de Estado y la situación que existe en la nación española y concretamente en la región catalana, por eso digo que son humanos, a diferencia de lo que ocurre con la Iglesia en Venezuela, que se está mojando contra una dictadura. Entonces, somos personas, somos hombres con nuestros defectos y nuestras virtudes. Y esto es un problema netamente humano, de condición humana. Rafael ha hablado muy bien, pastoralmente, ¿qué nos interesa? Que haya pastores, que haya sacerdotes en los diversos núcleos y además rurales, pues sí. Que se esté diciendo que la Puebla de Guadalupe, que eso sea como un Gibraltar ahí. No, hombre, no. Dejémonos de intereses humanos. Guadalupe, tal y como está, ha venido funcionando y muy bien desde que está así. ¿Por qué algo que funciona por intereses mundanos lo queremos romper? Vamos a lo nuestro, que es a sembrar el Evangelio donde se pueda, como se pueda y con todos los medios posibles. No entremos en historias de este tipo, que de otra parte no sé esto en qué repercute en la sociedad civil. Si el Día de Extremadura, e hizo muy bien ahí Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo puso el Día de la Virgen de Guadalupe y lo celebraba allí. Grandísimo acierto. Claro, y eso ha conllevado la extremeña. situación actual de Guadalupe en que Extremadura vaya a menos o vaya a más. Entonces, hombre, dejémonos ya de cuestiones mundanas. Fran, antes que hable Antonio, le quiero dar un dato. Yo estoy Antonio, muy en contra. Antes de tu análisis, un dato ciudadano, cívico, de la sociedad civil. Esto no es política. Los vecinos de Guadalupe, los que viven en Guadalupe, no quieren que se toque la situación. No quieren. Están muy contentos con la diócesis de Toledo. Ellos, los que viven allí, cuidado. Claro. Bueno, a ver, Antonio, a ver si siembras un poco la discordia. Aunque sea anecdóticamente, yo me opuse al Día de Guadalupe como Día de Extremadura. Era presidente de la comisión no permanente del escudo, el día y el himno. Y el día era el 21 de mayo, el día que se constituyó el primer Parlamento autonómico, por la misma razón que... Y alcalde, transcurrido el tiempo, perdona, ¿qué opinas de esa pues decisión? yo sigo pensando lo mismo. Muy bien, muy bien. La fiesta no tenía que haber sido el Día de Guadalupe, sino un día civil, el día que se constituyó el primer Parlamento extremeño. Bueno. ¿Entendido? Con una mención a Guadalupe, como se hizo en la... Por eso me negué a defenderlo en el Parlamento, que yo era parlamentario, era diputado, presidente de la Comisión del Himno, el Escudo y el Día de Extremadura. Pero dicho eso, coincido contigo en que no es un tema que deba confundirse con lo civil y en todo caso es necesario, creo que lo ha dicho Rafa, incardinar lo geográfico, lo político, lo territorial, lo administrativo con la pertenencia y luego respeto a lo que tú has dicho, porque posiblemente los que no quieren esa historia en cierto modo son los mismos guadalupenses, seguro, porque tienen una especie de... Y no estoy de acuerdo en esa idea de la prelatura, yo me parece, no sé si la habéis dicho, tuvo o Domingo, lo ha dicho el arzobispo. Yo no estoy de, sí, pero yo no estoy de acuerdo, es decir, eso se integra en una diócesis y punto y final, O sea, eso es la historia. Y, hombre, mucho tuvo que ver en el tema de la organización por encima del libro blanco, en una especie de
de conjura amable con don Antonio Montero, y lo digo públicamente, nos reuníamos en el convento de Villagonzalo, que fundó María Galán, en la casa de ejercicio. Íbamos a la Nunciatura y yo trabajé, alterné, hablé mucho con dos nuncios, con Antonio Innocenti, que me decía, no sabe usted lo que hay en el Archivo Vaticano de Mérida, y con Mario Tagliaferri, que fue el que leyó la bula de Juan Pablo II en el Teatro Romano. O sea, que algo tuve que ver, aunque bueno, los protagonismos han sido religiosos, evidentemente. Había un libro blanco que planteaba otras cosas, donde había clérigos aquí de Mérida también, en esa intención, y civiles. Y era un error. Tagliaferri decía muy bien, Innocenti dice, hay que plantear, incardinarlo en la diócesis de Badajoz y tiempo al tiempo. El tiempo tendrá que determinar, hombre, es verdad que hoy la Iglesia no tiene los juegos de los diezmos, las primicias, en el poder dentro de lo que fue la sociedad feudal, es evidente. Pero aparte de eso, estando de acuerdo con lo que habéis dicho, y no entrando en más consideraciones, más en las que he dicho, por supuesto, hay un hecho también importante que debía juzgar, que es un hecho histórico, que es Santa Eulalia, Olaya, la bien hablada. Eso es un elemento, un personaje gigantesco que hace venir prácticamente a toda la cristiandad europea a Mérida. La sustituye Santiago Matamoros por conveniencia de la lucha por los pastos. Y el Gelmire, el capullo de Gelmire. La sustituye en la guerra los leoneses fundamentalmente y la abanderan Santiago Matamoros por encima de un símbolo que fue Eulalia, con Diocleciano, martirizada, pero también en un momento excepcionalmente interesante para la ordenación territorial. Y yo creo que Eulalia es un personaje de tal calibre que debía tener mucha más referencia que Guadalupe, independientemente de la que tuvo en la sociedad feudal, con los reyes católicos, lo que se quiera, con América, etcétera, etcétera, que no se contraviene demasiado con la Guadalupe mexicana, pero yo creo que en ese aspecto la figura de Eulalia, con todo lo que conlleva, y todo ese tiempo del metropolitano, de los metropolitanos emeritenses, que llegan hasta fundar la primera caja de ahorro de la mano del arzobispo, no sé si Fidel o Marcial, la primera caja de ahorro, el primer Monte de Piedad, es verdad que había muchos legados, pero ese tiempo es un tiempo grandioso. Antonio, hombre, al final no te has definido sobre esta posibilidad. No, yo creo que debe consorciarse la estructura territorial con la estructura religiosa y punto. Y lo otro de la prelatura yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Vale, por cierto que hoy miércoles ha comenzado, se estará desarrollando ahora mismo, la primera de las actividades de las jornadas que hasta el mes de noviembre se van a desarrollar sobre Mérida, cuna del cristianismo hispano. Van a ser una serie de actividades religiosas y espirituales y otras académicas en las que se van a dar cita. ¿Te acuerdas, director? Pues es que el año pasado fue en la sala de Cumanos y va a ser entre la sala de Cumanos y la propia sede del consorcio, Santa Julia, en la calle Santa Julia. Y decía que y otras en Santa Eulalia, la basílica, las religiosas se van a desarrollar en Santa Eulalia. Unas van a ser actividades religiosas y espirituales y la otra van a ser académicas con conferencias precisamente sobre el tema, ¿no? Que viene a defender que la importancia que tiene la ciudad de Mérida como cuna del cristianismo hispano, indudablemente, ¿no? Y que hay que desarrollar, entre otras, la recuperación de las peregrinaciones a las que tú hacías referencia, Antonio Vélez, a Santa Eulalia, que fueron muy anteriores a las de Santiago. Bueno, ¿algo más sobre este asunto? No, yo lo he dejado. Venga, pues veo que no te quieres mojar, Rafa, más de la cuenta. No vaya a ser que... A mí me gustaría, sinceramente, que Guadalupe fuera extremeña. Extremeña ya es. ¿Tú te Extremeña refieres es. que la diócesis... La jurisdicción eclesiástica vale. sea extremeña. Pero eso ¿vale? en qué, director, ¿eso en qué afecta? No, nada. Yo Guadalupe es la igual. patrona de Extremadura, efectivamente. queda igual. De hecho, voy a verla el día 1 porque mis hijas no la conocen y vamos el día 1 a ver a la Virgen, a la patrona de Ya te Extremadura. recomendará Domingo dónde tienes que comer. Sí, yo lo tengo muy claro. Yo ¿Y si voy allí... ¿Y qué tienes que comer? Hombre, morcilla supongo que sí, ¿no? De Guadalupe. Por supuesto. Venga, vamos a hablar de otro tema no tan... Bueno, un poco más espinoso, muchísimo más espinoso que el anterior. El presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, ha lamentado algunas imágenes de actuaciones policiales durante los disturbios de algunas respuestas a la sentencia y ha recordado que va a lanzar una comisión de investigación que va a impulsar el Parlamento para depurar responsabilidades que convenga. Es decir, pone el acento en la policía en lugar de los manifestantes.
Pero el líder del PSC, Miquel Iceta, le ha recordado que él y el consejero de Interior, Miquel Buch, son los últimos responsables de la policía, la que critica, y que las comisiones de investigación sirven para dirimir responsabilidades políticas. Este es el mundo al revés, Domingo. Sí, aquí los pájaros disparan a las escopetas. Vamos a ver. El discurso que se está empleando en este tema del golpe de Estado continuado a lo largo de los años es un discurso que es una mezcla entre el leninismo, estalinismo y el discurso nazi. Es una mezcla. Bueno, no en vano, Stalin y Hitler fueron socios y se machacaron Polonia. Y los métodos de represión totalitaria comunista fueron copiados por los nazis. Lo que pasa es que a los nazis los grabaron y hay fotografías, pero de los campos de concentración soviéticos no hay fotografías. Pero son primos hermanos, el nazismo y el comunismo. Esa es la santa realidad. Lo digo para que se sepa exactamente, ideológicamente, por dónde van los tiros y por dónde va la realidad. Y cuando se asocia a alguien con los comunistas, pues que se sepa exactamente, porque todos tenemos historia. A veces positiva y a veces no tan positiva, como decía antes, principios y virtudes. Y lo mismo digo esto, que gracias también al Partido Comunista, de un asesino de Santiago Carrillo, que después se reconvino y se rehabilitó, y gracias a él y al Partido Comunista del año 77, hay democracia en España. Eso, es que estas cosas hay que contarlas, y eso bien lo sabe el alcalde Antonio también. Entonces, a mí me parece muy mal que la mira telescópica esté contra la policía. Y yo estoy muy orgulloso de la Policía Nacional. Y me duele tremendamente que no hayan permitido actuar a la Guardia Civil. Porque aquí no estamos ante la existencia de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y del derecho a manifestación, que va. El derecho a la manifestación no da derecho a aporrear a la policía, a tirarle a la policía piedras, a quemar contenedores, a crear un estado terrorista, un estado de situación. Una situación del terrorismo callejero, campando por su respeto, amedrentando, y lo voy a decir claramente, acojonando a la gente. Porque una de las características del supremacismo de este tipo del que estoy hablando es amedrentar, acongojar a la gente, meter el miedo en el cuerpo para que nadie pueda significarse si piensa de otra manera. Es el sistema comunista nazista sobre la marcha. Entonces, aquí nos encontramos con que el golpe de Estado continúa, pero la sociedad está tan indiferente, está tan pasota, se está poniendo almohadillas y esponjas a través de los medios de comunicación, que parece que los culpables de esto es la policía, con un gobierno absolutamente arrinconado, callado y sin responsabilizarse de su propia responsabilidad. Un grande Marlaska, termino, que se ha convertido en enano Marlaska, que da vergüenza y que están avergonzados de él sus propios, vamos a llamarle funcionarios, policías, que están a sus órdenes. No digo ya del presidente del gobierno, que es y ha llegado a ser presidente del gobierno precisamente a los que están incentivando este golpe de Estado. Bueno, también cuando has dicho sociedad te referirás a la catalana, porque el resto de la sociedad española sí está con la policía. De hecho, se están haciendo homenajes en muchísimas ciudades. Sí, en algunos sitios, y aquí todo el mundo callado, y aquí no todo el mundo está en esto. Aquí no todo el mundo está en esto. Aquí estamos a ver el chef y a ver qué comemos este viernes que viene el finde y a ver cómo nos lo pasamos bien. A ver, Antonio. Vaya picota que llevas hoy, Domingo. Vaya picota, macho. Madre mía. Me consuma tiempo del tema, te ruego, que no me lo controles. Ese matiz que has hablado de Carrillo, los comunistas como factores de la democracia, eso no es cierto. Las constituyentes del 77, los partidos que formalizaron ese proceso posteriormente hasta las elecciones. La legalización del Partido Comunista. UCD y el PSOE. El asesinato de los y la memoria historia que sacó de los baúles de las conciencias y del recuerdo, de la memoria transferida al PSOE, con la sorpresa de que no habían sido activistas del bloque comunista y tal, en fin, aunque inventaran, escribieran
formalizar ante la sociedad otra historia más propagandista, como se está produciendo ahora en cierto modo en algunos sitios, especialmente en Cataluña, no nos olvidemos. El adoctrinamiento ha sido feroz. Falsificación de la Escúchame, historia. el adoctrinamiento ha sido feroz. Yo recuerdo la película de Bob Fosse, Cabaret, Liza Minnelli y Michael York, con el, en fin, allí se ve de una forma muy sencilla, muy fácil, como se ve en la caduta de Egliday de Visconti, que es la de Dios, valga la expresión, y en otras, pero especialmente ahí se ve de una forma muy popular en la cervecería cómo se está incidiendo en un adoctrinamiento de grandes sectores de juventud, en este caso gente muy joven, ni siquiera en mayoría de edad, que proceden de Sarriá, Pedralbe, gente incluso rica, por lo cual había que preguntar cuál es la razón, el beneficio de la independencia, porque en este tema hay que tener mucha frialdad. Ha llegado el momento de no externalizar la pasión, que es lo que a uno le pide el cuerpo, sino la frialdad. Es decir, decíamos antes que el derecho a autodeterminación no existe más que en las viejas colonias. Consecuentemente, con ello, aquí hay que ponerse el mono y pensar que esto va a ser muy largo. Porque el adoctrinamiento ha sido muy consciente, claro, y muy instrumental. Cuidado. Y aquí posiblemente hay que plantearse seriamente cómo va a ser el Estado en el futuro, respecto de ciertas cuestiones. Porque Torra y el que habló ayer en el Parlamento, del presidente del Parlamento, hablan del derecho del referéndum con la pistola encima de la mesa. ¿Qué conversación es esta? Siento que otros maximalicen el tema. No voy a entrar en consideraciones partidistas internas en estos momentos, porque hay un problema de Estado muy serio, muy serio, muy serio. Ojalá no hubiera elecciones, pero las hay. Y los comportamientos van un poco ahí, pero hay que ser muy frío, porque posiblemente hay que empezar a pensar qué se va a hacer en el futuro en esta historia. Cómo se va a rearticular ciertas sociedades que, por ejemplo, la catalana tendrá que dar cuentas y pagar deudas de todo su proceso de constitución. Porque cuando, y lo he dicho aquí alguna otra vez, cuando Ullastres, cuando Franco, el Opus, los tecnócratas del Opus Dei, de Rodó, con todo mi respeto, no voy a entrar en ese de los tecnócratas, plantean el modelo de los planes de desarrollo como vía de liberalización de la economía, porque años antes Franco había dado el abrazo a Eisenhower y con el acuerdo de las bases, España se liberaliza, sale de la autarquía, con el plan de estabilización de Ullastres, y en consecuencia, en ese momento hay que sopesar las circunstancias que hay. Cataluña, 30.000 kilómetros cuadrados, una región de España, del viejo tronco común, de la corona de Aragón, después de Castilla, después de León, después de España, con la unidad de los reyes católicos, etc. Eso no se puede subvertir de la noche a la mañana porque yo quiero, porque mañana a Mérida a lo mejor le interesa pedir la independencia. Eso es inadmisible totalmente. Desde una conciencia de derecha y de izquierda, que no venga vos ahora a contar historias, porque yo también tengo esa conciencia de Estado, y soy de izquierda, y consecuentemente con ello no lo puedo admitir. Pero en el año 59, a principios de los 60, Extremadura tiene 1 millón de habitantes, pasmémonos, 1,5 millones de habitantes, perdón, he dicho 1 millón, 1,5 millones, nada menos. Y Cataluña 3,5, 3,800. 60 años después, perdón, en ese momento la burguesía catalana es apoyada por los planes de desarrollo del momento. Franco se pone en los brazos de la burguesía vasca y de la burguesía catalana, aparte del invento de hacer de Madrid Kansas City, pero fundamentalmente de esas dos burguesías. Y automáticamente a Cataluña le meten dinero a expuertas. Lo único que tenía anterior sobre la sociedad rural era el monopolio de tabaco de Filipinas y el tema textil. Pero hasta entonces, en el año 60, las economías son en gran medida rurales. Desde ese momento, el desarrollo de Cataluña es brutal. Y las maletas de madera de los inmigrantes que recibe Cataluña, más de un tercio es extremeño. Familias mías, en algunos casos, y familias de la inmensa mayoría. La realidad es que en estos momentos Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y Extremadura 1 envejecido. Y eso es una historia que hay que sopesar, porque la aportación del resto de España a la locomotora catalana desde el propio gobierno central, ya lo hizo también don Miguel Primo de Rivera cuando fue el dictador del 23 al 29 al 30, le metió dinero a puertas, hizo de Barcelona una gran ciudad con la exposición universal, etcétera, etcétera. Quiero decir que eso hay que sopesarlo y hay que ponerse el mono,
porque seguramente habrá que empezar a mover historia. Hay que empezar a mover. ¿Va a haber otra intervención luego? ¿No? Sí, muy breve, pero lo vamos a tener. Venga, a ver, Rafa. Revisar la historia, perdón. Es necesario. Rafael Alberti fue la primera legislatura, él y Dolores Ibarruri fueron parlamentarios por Izquierda Unida. Y a mí me gustan mucho los ripios y algunos poemas de Rafael Alberti, a Domingo no le gusta. Y hay una definición que tuvo de un personaje de la España de los años 40 que simplemente voy a cambiar el nombre, quiero decir que las quejas a Rafael Alberti era que si viviera ahora diría lo mismo, pero cambiando, decía torra, mixto de cabrón y de mona. Pero claro, un mixto que gana 140.000 euros al año y que es el presidente autonómico que más cobra y está oprimido. Es paradójico que la sociedad catalana, los oprimidos son gente con unas casas, con unos coches, porque donde gana el PSOE, en el cinturón de ahí no hay tanto independentismo ni hay tanta cosa. Miren, esta es la hora en que me sorprende, para que vean este mixto, este tipo, ha conseguido que tíos que debían de ser profesionales tengan actitudes repugnantes. Es repugnante lo que hicieron los médicos y las enfermeras del hospital donde están ingresados grave, con conmoción cerebral y viviendo entre la vida y la muerte, uno de los policías. Un hospital que tiene 4 policías heridos, uno gravísimo, y los tíos dejan a los enfermos, dejan lo que están haciendo y se van a insultar a Pedro Sánchez. Pero esto es repugnante, Antonio. Esto es lo que ha conseguido este mixto, esto es lo que ha conseguido. Pero es que además te pones en los personajes secundarios y te quedas temblando. Ayer investigaron al abogado del cobarde de Waterloo, del Puigdemont, porque el Boyer que por cierto es uno de los que secuestró a Revilla, un empresario, etcétera, pero es que el tipo que preside el sindicato que convocó la huelga había asesinado a Bultó poniéndole una bomba en el pecho. A consecuencia, después Bultó murió en el acto y su esposa murió a los pocos días. Es decir, bueno, y se libró porque hubo un indulto. Quiero decir, estos tipos... Una amnistía, sí, he dicho indulto y me he equivocado. Tienes toda la razón. Eso por una parte. Pero hay otra, Antonio, que yo antes hablaba de la delgada línea que hay entre las palabras y los hechos. Esto que pasó allí en el Parlamento de Cataluña, en mi opinión, es lo que antes se llamaba una butade, ¿no? Es decir, una intervención que pretendidamente ingeniosa, pero que saben que no va a llegar a ningún lado. Estos tíos van de farol, estos tíos van a ver qué pasa, pero por eso se cuidarán mucho, están ahí en la delgada línea, a ver hasta dónde llegamos, no vaya a ser que... Y yo lo que sí espero, joder, es que también el gobierno español es que está en funciones ahora mismo, tampoco se puede permitir hacer muchas cosas, ¿no? Pero la degradación de la sociedad civil catalana es alarmante, y es lo que ha dicho Antonio, estos tíos tienen que pagarlo tarde o temprano, pero la misma sociedad, es decir, ¿ahí qué pasa? No sé, yo veo con preocupación esta situación, pero la fanfarria que tienen estos tíos no son creíbles. Yo creo que esto es una cortina de humo. Oye, tenemos que ir a quien corresponda, pero me habías pedido un minuto, te lo voy a conceder. No, los intelectuales tienen que romper aguas con este tema seriamente. Hoy faltan opiniones de gran calado, como las hubo en otros tiempos, respecto de este tema. Es decir, la dinámica del tiempo, del robo sistematizado, de aprovecharse de los valores añadidos producidos por quienes fueron humildemente con su maleta de madera, de tronco cristiano, porque tiene Cataluña, de los 7,5 millones de habitantes, tiene casi 1 millón de islamistas. Va a tener un problema, como ya contaba Jules, el francés, en su misión. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Y entonces esto hay que ponerlo encima de la mesa, y los intelectuales tienen la obligación, moral, de revisar todo el proceso histórico. Y además España tiene que decirle seriamente a Europa que si hace falta, si no se le respeta esa cuestión de su integridad territorial y empiezan con enredos porque le interesa que esto se rompa, España diga, es que nos vamos, y el 90% de la población le aplaude, porque España no va a tener problemas ni de subsistir donde está situada en el mundo meridional, en el mundo sur, en el mundo caliente, no va a tener problemas ninguno para funcionar. Y es más, y voy a plantear otras cuestiones. Habrá que revisar fríamente muchas cuestiones por las que hoy Cataluña tiene casi 8 millones de habitantes y Extremadura, gran donante de recursos, solamente uno. Lo voy a decir claramente, ahora que se va Rafa. La Volkswagen le da luz verde a la SEA si llegara el caso para salir de allí, para reorganizarse. Y yo voy a decir claramente a Guillermo Fernández Vara, a Osuna, le voy a decir abierta y claramente. Espacio Mérida, 1 millón de metros cuadrados.
no una azucarera. Ofértesele a la SEA. Lo dije ayer. Ofértesele a la SEA. Lo dije ayer. Pues me lo ha dicho también más de un ciudadano hoy. Lo dije ayer en el Ofértesele a programa. la SEA. 1 millón de metros cuadrados, con estructura, urbanizado. Regálesele a la SEA, para que se venga a Mérida. Habla una planta tiene Algeciras a un paso, Lisboa, Sines a un paso y Valencia por ferrocarril a un paso también. Y una terminal ferroviaria. Y una magnífica terminal ferroviaria. Que se plantee esa historia. Lo digo públicamente, ahí tenemos 1 millón de metros cuadrados urbanizados. No hay que ir a ningún sitio a urbanizar nada, no como en el Nevero, no, ahí está. Plantésele. Bueno, muy brevemente, tenemos que ir. antes de quien corresponda, Pero muy una rápido. pequeña cosa. Esto no es un problema de la región catalana. Esto, gracias al PSOE y al PP, que en esto también se han lucido en los últimos 35 años, esto que ocurre ahora mismo en la región catalana ha ocurrido y ya está prácticamente los aliados de ETA, directa o indirectamente, gobernando en Vascongadas, en Vascongadas. Va a ocurrir en Galicia, hay un serio problema en Galicia, en Baleares, en Asturias, Valencia. en Valencia y en Navarra. Y eso es gracias al PSOE y al PP, al PP y al PSOE. Esa es la santa realidad. Y además, esto ha sido auspiciado, consentido, permitido y financiado por el gobierno de la nación, que lo han llevado PSOE y PP, PP y PSOE. Bueno, y consecuencia de que las competencias en educación, sanidad e interior, entre ellas también las de las cárceles, están transferidas. Ojo, que hay un movimiento también independentista en Canarias. Ah, bueno, de siempre lo hubo. Sí. A quien corresponda, si... Sí, muy rápido. Vamos a ver. Sí. Yo tengo que seguir insistiendo y no me canso. Ha habido una noticia a nivel regional, se ha publicado en el diario Hoy, como en Plasencia llevan ya impuestos a través de multas por incumplimiento de la ordenanza de perros, por excrementos y por ir sin correa y por ir sin bozal, que ascienden a 6.000 euros. Están abriendo ya expedientes. El Ayuntamiento de Mérida sigue sin realizar absolutamente nada y los perros siguen en muchos casos, en la gran mayoría, sin ir sin correa y sin bozal, los que tengan que ir sin bozal. No entro ya en el tema de los excrementos de los perros, que está Mérida literalmente invadida. Sigo diciendo, porque sigue ocurriendo el mismo problema, y voy a dar tres lugares ahora. Mérida sigue muy mal iluminada. Mérida, la noche es penumbra, y eso es responsabilidad municipal el evitarlo. Ayer, sin ir más lejos, que se den una vuelta esta noche, ahora dentro de un ratito, que se den una vuelta por la calle Calvario, como está la calle Calvario, y cuando se crucen con alguien, a ver si son capaces de distinguir siquiera que va a pasar alguien. Que se vayan por la zona de la calle, creo que es Francisco Bustamante, al lado de la iglesia de Cristo Rey, y la propia calle esa que baja precisamente a la plaza de Luis Chamizo. Como ejemplo, simplemente como ejemplo. Mérida está muy mal iluminada. Sigo diciendo que es que tan difícil es coger el teléfono y dar una pequeña instrucción para que los servicios de limpieza en la calle Teniente Flonesta, de la del cuartel, quiten 2 contenedores y pinten el suelo con un paso de cebra porque los peatones no pueden cruzar por ahí, y justo en el momento y en el sitio por el que tiene que cruzar, justo enfrente de una clínica dental, hay 2 contenedores. ¿Tan difícil es dar ese telefonazo, este aviso de aquí? No puede valer. Suelos levantados. En muchos lugares de Mérida, sobre todo por el centro y por lo que no es el centro. Patinetes. Los patinetes siguen a su aire, a su bola. Aquí nadie se hace. Y sigo insistiendo, apartamentos turísticos. Los aparcamientos de los apartamentos turísticos que sean para los días de turismo. Es decir, viernes, sábados y domingos. Y si hay puentes, puentes. Pero ¿qué pinta bien un aparcamiento sin ocupar, ni porque no hay turistas, y el aparcamiento libre? ¿Qué pasa? ¿Los vecinos no pueden aparcar? Antonio, muy rápido. Yo sencillamente defender el valor de lo público, que ha sido un elemento, un factor definitivo en el desarrollo de la ciudad, de Mérida especialmente, que repito, está estancada
Y el juego arqueológico, tan en moda, volver a mi petición histórica, sistemática, cansina. El silo debe ser de titularidad pública, como es el de Córdoba, y al servicio de la arqueología meritense, que tiene un futuro excepcional, irrepetible. Y segunda cuestión, transfiero a quien corresponda algo que hablaba con un buen amigo, Pepe Sánchez Ramírez, expresidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, que me comentaba, no olvidéis reiterar la cuestión que hemos hablado también de Almorchón a Córdoba. El ferrocarril, el viejo ferrocarril de Almorchón a Córdoba, el Matagallinas, es un trazado de 131 kilómetros, nada, que va por Peñarroya. Está cortado desde Muriano hacia Córdoba cuando se reconvino, se reactualizó la salida de Córdoba a los montes. Pero yo sé que la Junta de Andalucía estaba en la intención de recuperar ese tema. Esos 130 kilómetros nos llevan a Córdoba. Y de Córdoba a Málaga, por el Chorro, se tardan 50 kilómetros en AVE. Es decir, nos pone la Costa del Sol porque Almorchón está a 130 kilómetros de Mérida. Nos pone la Costa del Sol, con todo el juego que hay ahí de 1 millón o medio millón de residentes por ferrocarril, que somos amigos de ese tema, como un elemento complementario al juego de Mérida, al juego hotelero y al juego comercial, al juego turístico. Sí, de Almorchón a Córdoba, al lado de Cabeza del Buey, Almorchón, la vieja estación de Almorchón, 130 kilómetros, solo. Eso hay que poner en una velocidad de 160, una velocidad tranquila, pero que se pueda tardar en llegar a Córdoba 1 hora y pico, 2 horas. Porque de Córdoba a la Costa del Sol no se tarda nada. Y de Mérida, centro de Extremadura, a Málaga, se tardaría 3 horas y pico. Pues dicho queda, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre su atención y evidentemente su análisis a nuestros picoteros de los miércoles, a Rafa Angulo, que se ha tenido que marchar, a Antonio Vélez, gracias por estar aquí con nosotros, y Domingo Hidalgo, gracias. Muchas gracias, paz y bien. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y emplazándoles a una nueva edición de La Picota mañana jueves en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Como siempre, les esperamos. Sean muy felices.